Pero acá viene un tema controversial. Hay muchos pastores, hay muchas iglesias que enseñan que nosotros, los seguidores de Cristo, vamos a pasar por la gran tribulación. Es un periodo terrible que va a venir sobre la tierra, donde Dios va a descargar su ira. Pero el problema es que ellos creen que la iglesia, los cristianos, vamos a pasar por la gran tribulación. Y en ese tema que yo prediqué hace ya unas semanas atrás, donde hablé del arrebatamiento, dije que yo lo iba a probar en la Biblia, que esa es una creencia, una interpretación equivocada, porque la Biblia enseña todo lo contrario, que Jesús nos va a llevar al cielo antes que comience la gran tribulación. O sea que hoy estoy por cumplir lo que prometí cuando prediqué sobre la gran tribulación. Quiero decirles, antes de abordar directamente el tema, hay varias posturas teológicas. Nosotros creemos que estamos en la correcta. Cuando digo nosotros, me refiero a la Iglesia de Dios. En casi 200 países del mundo, millones y millones de cristianos que pertenecemos a la Iglesia de Dios, no creemos que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y después les voy a explicar por qué. No solo nosotros, hay otras también congregaciones de otras denominaciones que creen lo mismo que nosotros. ¿Y por qué razón? Porque lo entendemos así de lo que enseña la palabra de Dios. Hay otros que creen que la iglesia va a ser llevada al cielo a la mitad de la gran tribulación. Eso se llama los meditribulacionistas. Medi quiere decir a mitad de la gran tribulación. Y hay otros pastores, famosos inclusive, que enseñan a sus iglesias, que son multitudes, que la iglesia va a pasar la gran tribulación y que Jesús va a venir a buscarnos al finalizar la gran tribulación. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos entendiendo? Bueno, no confundamos con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a suceder 7 años después que Jesús nos lleve al cielo en el arrebatamiento o en el rapto de la iglesia. 7 años después. Entonces nos busca para llevarnos al cielo en el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y 7 años después volvemos con el Señor, pero ahí sí viene y Él queda en la tierra y comienza su reino milenial sobre el planeta Tierra. Así que hoy vamos a plantear lo que creemos nosotros y por qué lo creemos. Quiero que recuerde, nosotros somos pretribulacionistas. Pre quiere decir antes, tribulacionista viene de tribulación. Nosotros como Iglesia de Dios somos pretribulacionistas. Hay otras denominaciones que son meditribulacionistas, que creen que a la mitad de la tribulación Jesús va a volver. Y otros son post-tribulacionistas, quiere decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y al final recién Jesús va a venir a buscarnos. ¿Hasta ahí se entiende todo, hermano? Porque es lindo hacer un planteo general para después comenzar a refutar las creencias equivocadas y estudiar las que son correctas. En primer lugar, nosotros creemos en el pretribulacionismo, que vamos a ser llevados al cielo antes que comience la gran tribulación. En primer lugar, lo creemos porque la Biblia lo enseña. La Biblia lo enseña claramente. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, repito, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, el Señor Jesucristo dice: dado que has obedecido mi mandato de perseverar. La orden de Jesús es de ser un cristiano perseverante. No seguir a Cristo de vez en cuando tenga ganas, cuando no haga mucho calor, cuando no haya mucho frío. Perseverar. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, promete Jesús, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero
para probar, no a la iglesia, no a los cristianos, sino a los que pertenecen a este mundo. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, esta es una profecía de doble cumplimiento. Originalmente fue dada para la iglesia de Filadelfia, pero hay profecías que tienen doble cumplimiento. Yo le podría nombrar varias, pero se me va a ir el tiempo. Pero esta profecía fue para la iglesia de Filadelfia y es para todos los tiempos de todos los siglos. Así que los cristianos que son perseverantes van a ser librados de la gran tribulación, porque la gran tribulación vendrá no para probar a la iglesia, no para probar a los cristianos, sino van a venir sobre el mundo incrédulo, los que nunca aceptaron ni siguieron a Jesús de verdad, o a los cristianos nominales que dicen que son seguidores de Jesucristo, pero finalmente en la práctica no lo hacen. En segundo lugar, en Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9. Romanos 5, versículos 8 y 9 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, los fieles seguidores de Cristo, los perseverantes. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira de la gran tribulación. Por Cristo seremos salvos de la ira de Dios que se descargará en la gran tribulación. Una serie de juicios terribles que Dios va a descargar sobre el mundo pecador, sobre el mundo incrédulo y sobre Israel. Pero nosotros, cuando eso ocurra, si fuimos fieles, si fuimos perseverantes, vamos a estar con el Señor en el cielo. Así que por Él seremos salvos de la ira, de la gran tribulación. En tercer lugar, en 1 Tesalonicenses versículos 1, 9 y 10. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10, leemos que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo en el arrebatamiento, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera de la gran tribulación. Quien nos libra de la ira venidera que va a ser en la gran tribulación. ¿Se va entendiendo? Lo enseña la Biblia claramente. Bueno, los que aseguran que esto no es cierto, parece ser que desconocen estos pasajes bíblicos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11. 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 al 11 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, es decir, que estemos vivos o que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él, con el Señor Jesucristo. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. ¿Qué nos dice? Que nos animemos el uno al otro, que nos llenemos de esperanza, que nos llenemos de expectativa. Si nosotros estamos esperando pasar por la gran tribulación, ¿en qué sentido nos vamos a desanimar? Yo te voy a decir, hermano, prepárate, que en la gran tribulación el anticristo nos va a sellar con el 666, que vamos a ser decapitados, que en la gran tribulación que vamos a pasar nos van a degollar, nos van a jugar con nuestra vida. ¿Qué clase de ánimo nos vamos a dar? Los que piensan en el arrebatamiento post-tribulacional no están esperando el regreso de Cristo.
Están esperando la aparición del anticristo que va a gobernar en la gran tribulación. Pero nosotros esperamos al Cristo glorioso que viene del cielo a buscarnos para salvarnos de la gran tribulación. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Él no se olvida de ti, no se olvida de mí. Así que animémonos. En estos días los cristianos sufren persecución. Ustedes han de escuchar en las noticias que hay en ciertas partes del mundo donde los enemigos de Dios, los ateos, los que tienen otro tipo de religión, están matando a los cristianos y están quemando sus templos. Y muchos dicen, esa es la tribulación. No. ¿Qué va a ser esa la gran tribulación? Eso es el sufrimiento que están pasando en algunos países del mundo los fieles seguidores de Cristo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y luego 6 y 7. 2 Tesalonicenses 1, versículo 4 y luego 6 y 7, el apóstol Pablo dice: nos regocijamos por ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Está hablando en presente. No dice que soportarán en la gran tribulación, que ahora están soportando. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación, en la gran tribulación, a los que los atribulan actualmente. Y a ustedes que son atribulados actualmente, darles reposo con nosotros. A ver si se entendió bien. Dios dice, aquellos que hoy están persiguiendo a los cristianos van a tener que pagar por sus actos, porque van a sufrir terrible cuando Dios descargue su ira sobre ellas. Y nosotros que hoy somos perseguidos, burlados, rechazados, vamos a recibir descanso, vamos a recibir bendiciones, porque el Señor nos va a llevar al cielo antes que comience la gran tribulación. En 2 Timoteo 3:12, 2 Timoteo 3:12 dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿O no es acaso que en tu familia te hicieron la guerra cuando decidiste seguir a Cristo? Yo tuve guerra en mi familia. 10 años me hicieron la guerra porque yo fui el primero en convertirme. Y esos 10 años sufrí el desprecio, el rechazo de mis padres, de algunos de mis hermanos, pero yo perseveré con la ayuda del Señor. Y finalmente los que me rechazaron y los que rechazaron mi fe, todos se convirtieron y conocieron al Señor. Hermanos, si estás pasando un sufrimiento por ser fiel a Cristo, Dios te va a ayudar a conseguir que Dios toque sus corazones y que ellos también conozcan al Cristo glorioso al cual conociste hace poco, hace mucho, lo que sea. Esa persecución actual, pero esa no es la gran tribulación. Ese es el sufrimiento actual de muchos cristianos por ser fieles seguidores de Cristo. Pero nada tiene que ver con la gran tribulación. ¿Por qué creemos en el arrebatamiento pretribulacional? Pretribulacional quiere decir que creemos que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la gran tribulación. En segundo lugar, nosotros creemos en el arrebatamiento pretribulacional por la cronología bíblica. Por la cronología bíblica. La cronología es la ciencia que tiene por objeto determinar el orden y las fechas de los sucesos históricos. ¿Cuándo y en qué orden van a suceder los acontecimientos? Inmediatamente después del arrebatamiento, en la tierra comenzará un periodo terrible que será la gran tribulación, que va a durar 7 años. Los 3 primeros años y medio, la gente va a creer que por fin llegó el gran economista del mundo. Va a firmar tratados de paz con Israel. Las cosas aparentemente van a mejorar porque va a ser un gobernante mundial. Va a haber un solo gobernante, que es el anticristo.
Va a haber una sola moneda, que va a ser un microchip que van a implantar en la frente y en la mano. Va a haber una sola religión única, que es la falsa iglesia apóstata e idólatra, porque la verdadera iglesia habrá sido llevada al cielo en el arrebatamiento antes que comience la gran tribulación en la tierra. Así que inmediatamente después del arrebatamiento en la tierra comienza la gran tribulación. Nosotros no lo vamos a conocer al anticristo, ni interés tenemos de conocerlo, pero hay otros que aseguran que sí que lo vamos a conocer. Yo creo, estamos seguros que están equivocados. Y en el cielo ocurrirá dos eventos gloriosos. El primero, el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Va a ser la evaluación de todo lo que le servimos al Señor. De todo. Todas las cosas que hiciste en vida para servir al Señor están siendo anotadas por el Señor. Y en el tribunal de Cristo, Él te va a premiar, te va a galardonar, te va a dar un reconocimiento multitudinario para reconocer la tarea que hiciste. Pastor, ¿y si yo no hice nada, pero creí, le seguí a Cristo? Bueno, la Biblia que dice que serás salvo así como por fuego. Pero qué triste va a ser. Mi hermano recibe galardones, el otro más y el otro más, y yo estaré ahí como un pollito mojado sin recibir ninguna recompensa. No está en juego la salvación, sino el reconocimiento de lo que hemos hecho para el Señor. Por eso, hermano, quiero animarte no solo a creer, no solo a seguir, sino a servir a Jesús. Porque todo lo que hagas para el Señor será recompensado en el tribunal de Cristo. En segundo lugar, en las esferas celestiales, después del tribunal de Cristo, se realizará las bodas del Cordero. ¿Habrás leído alguna vez? ¿Qué son las bodas del Cordero? Es la fiesta nupcial más grande del universo. Es la unión definitiva de su esposo espiritual, que es Cristo, con la verdadera iglesia que va a estar ahí. El Padre, Dios, le va a hacer una ceremonia donde va a haber millones de ángeles asistiendo. Van a haber invitados a las bodas del Cordero. En las bodas actuales la que se luce es la novia, pero en esta boda el que se va a lucir es el gran novio o esposo espiritual, que es Cristo. Va a ser una fiesta que el universo va a quedar boquiabierta. Todo eso ocurre mientras en la tierra ocurre la gran tribulación. ¿Qué diferencia lo que está allá y lo que está acá? Todo eso va a ocurrir durante 7 años, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Qué es los que creen que el arrebatamiento va a ser al finalizar la gran tribulación? Yo quiero que entiendas bien, por eso voy despacito. Los que creen que el arrebatamiento va a ser al finalizar la gran tribulación, ellos creen que somos llevados al cielo, inmediatamente volvemos por segunda vez con Jesús. La pregunta lógica: ¿para qué vamos a ir al cielo si vamos a llegar y volver? No hay tiempo para que se realice el tribunal de Cristo ni las bodas del Cordero. No concuerda, ni con el sentido común se puede entender eso. Sin embargo, ustedes van a escuchar en internet que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y que inmediatamente después del arrebatamiento, que va a ser al finalizar la gran tribulación, va a volver Cristo por segunda vez con sus redimidos. ¿Me entienden que es ilógico, que es cronológicamente imposible que suceda eso? Por otra parte, no habrá tiempo para que eso se ocurra. Pero en tercer lugar, ¿por qué creemos en el arrebatamiento pretribulacional? Porque hay malas interpretaciones de la Biblia. Porque hay malas interpretaciones de la Biblia. Mateo 24, versículos 21 y 22. Mateo 24, versículos 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y muchísimos cristianos creen, ¿ve?, que vamos a pasar por la gran tribulación, porque dice que esos días serán acortados por nosotros los cristianos. No, hermano, cuando dice los escogidos no está hablando de nosotros, está hablando del pueblo de Israel, porque nosotros ya vamos a estar en el cielo con el Señor. Y te lo quiero mostrar por la palabra de Dios. En Jeremías, capítulo 30 y versículo 7, Jeremías 37 dice, en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. ¿Cuál? El de la gran tribulación. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Ese tiempo de angustia no es para la iglesia, ese tiempo de angustia es para Israel. ¿Nos estamos convenciendo que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? ¿Estamos entendiendo bien? Esta es como una clase que yo estoy dando, más que un sermón. En tercer lugar, Mateo 24, versículos 29 y 30, dice, Mateo 24, 29 y 30 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hay muchísimos cristianos que creen que acá está hablando del arrebatamiento. Hermanos queridos, Mateo 24 no habla ni un momento del arrebatamiento. Mateo 24 está hablando de la segunda venida de Cristo, que sucede 7 años después del arrebatamiento. ¿Estamos entendiendo, hermano? Por eso dice, en el arrebatamiento todo ojo lo verá. No, en el arrebatamiento nadie lo va a ver, ni nosotros lo vamos a ver a Cristo. Nosotros lo vamos a ver a Cristo cara a cara cuando seamos levantados en las nubes, y ahí con Él entraremos al cielo. Pero la gente del mundo ni se va a enterar. ¿Qué van a ver la gente del mundo? Cementerios destruidos, féretros vacíos, desaparición de miles y millones de personas, y algún argumento de las grandes televisoras van a decir, vinieron los extraterrestres y se lo llevaron a estos ignorantes. Por eso nos quedamos los doctos académicos y preparados. Va a desaparecer de la faz de la tierra todos los verdaderos cristianos que le seguimos fieles al Señor. Así que cuando Mateo 24 dice, después de la tribulación verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran esplendor y gloria, no se refiere al arrebatamiento. Mateo 24 habla de la segunda venida, pero muchísimos cristianos creen que Mateo 24 está hablando del arrebatamiento. Mala comprensión. Al apóstol Juan se le mostró las almas que se convirtieron durante la gran tribulación y se fueron al cielo. Porque quiero explicarles algo. Hoy por hoy, si ocurre el arrebatamiento, hay muchos cristianos que escuchaban del arrebatamiento, pero vivían sus vidas en pecado, en desobediencia, infidelidad, vivían a su manera. Entonces, ¿qué pasa con el arrebatamiento? Esas personas no se irán al cielo con el Señor, se van a quedar en la tierra. Pero en la gran tribulación van a decir, había sido cierto que lo que me dijo mi tío, mi madre, mi hermana, quienes se fueron con el Señor y yo me quedé. Y va a tener la oportunidad de aceptar a Cristo en la gran tribulación. Pero cuando el anticristo le diga, si negás tu fe, si te dejas marcar con el 666, podrás seguir viviendo y comprando y vendiendo. Pero algunos van a decir, podés matarme si querés, pero yo no me voy a dejar marcar con el 666 del anticristo y no voy a negar mi fe.
cortame la cabeza si querés. De la gran tribulación, miles se van a convertir, pero ¿a qué precio le decapitarán, le cortarán la cabeza? La gran pregunta es, ¿cómo no aprovechan hoy que tienen la oportunidad de recibir a Cristo y poder ir con Jesús cuando vengan a buscarnos? Así que en el arrebatamiento se van a salvar, pero a un precio muy alto. En Apocalipsis 7, 13 y 14, Apocalipsis 7, 13 y 14, un anciano le dice al apóstol Juan, que lo vio todo en visión, en la revelación, en Apocalipsis: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Le dice ese anciano. En otra oportunidad le voy a explicar qué son los ancianos. Entonces Juan dice: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Entonces ese anciano le dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este es uno de los pasajes especiales donde los que aseguran que la iglesia va a pasar por la gran tribulación los confunde. Pero eso no van a ser la iglesia que pasa por la gran tribulación. Esos son los que no se fueron en el arrebatamiento y quedaron a pasar la gran tribulación, y en la gran tribulación se convierten. ¿A qué precio? Le decapitan, le cortan la cabeza y suben al cielo. Y el apóstol Juan dice: vi multitudes vestidas de blanco y con palmas en las manos. Sí se van a salvar, pero a un precio altísimo. Quiero ir concluyendo, hermano. Nos preguntamos, porque hay una cuestión que tenemos que saber: ¿para qué será la gran tribulación? ¿Con qué propósito Dios va a enviar 3 series de juicios terribles sobre toda la tierra? Es un juicio y disciplina divina para juzgar la incredulidad y la maldad del mundo. ¿Hay maldad en este tiempo en el mundo? ¿Hay pecado en el mundo? Cada vez hay más. Así que es un juicio y disciplina divina para juzgar a la incredulidad y la maldad del mundo y de los que no se fueron en el arrebatamiento, y para llevar a Israel al arrepentimiento y aceptar al Mesías Jesucristo. Porque ustedes sabrán que el pueblo de Israel rechazó al verdadero Mesías, que es Jesucristo. Ellos van a estar esperando a su Mesías y al principio van a creer que el anticristo es el Mesías, pero después van a descubrir que fue el gran engaño, que el verdadero Mesías ya vino y vino a ofrecerles paz, vino a ofrecerles perdón, vino a ofrecerles salvación. La iglesia verdadera no pasará por la gran tribulación porque ya ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús. Romanos 5, versículos 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2 dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Si es que estamos firmes. Hermanos, somos llamados a estar firmes en el camino del Señor, a perseverar, a ser fiel hasta el final. En esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo quiero terminar con una gran pregunta. Yo no he venido a acusarte, yo he venido a enseñarte lo que enseña la profecía bíblica acerca del arrebatamiento. Y cuando escuches en internet que la iglesia va a pasar, vas a recordar estos versículos, que la iglesia no va a pasar. Pero para irnos con el Señor tenemos que estar siguiendo a Cristo fielmente, perseverantemente, en vidas rectas, en vidas santas, en vidas obedientes. Jesús viene a buscar una iglesia santa, pura, limpia, sin arruga. La gran pregunta es: ¿yo pertenezco? ¿Yo soy un cristiano así? ¿Estoy en condiciones de partir con el Señor? Si esta mañana apareciera Jesús a buscarnos, ¿estamos todos listos? ¿O vamos a tener que decirle: Señor, espérame, porque yo tengo cuentas pendientes, tengo bronca en mi corazón
no le perdoné a fulano, me falta pedir perdón, estoy en pecado, estoy en adulterio, estoy en fornicación, estoy en otros pecados, y ya no habrá tiempo. Cuando Jesús vuelva, el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. Y estaremos en las nubes y entramos al cielo para siempre hasta la segunda venida que veremos en otro mensaje.